Padre, gracias te damos, Señor, porque, oh Padre Santo, qué gozo y qué alegría, oh Señor, poder estar acá en este lugar, tu casa, Señor. Aquí donde tú, oh Padre mío, has prometido, Señor, que si hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en el medio de ellos. Donde tú, oh Padre Santo, has prometido bendecir a tus hijos, a tu pueblo, hablar a nosotros, mi Dios, tus mandamientos, estatutos y decretos, y traer a nosotros, Padre mío, esa esperanza viva, Señor, que viene del cielo. Gracias, Padre, ahora que hemos alabado tu nombre, que hemos unido nuestras voces a las huestes angelicales que alaban tu nombre de noche y de día, Padre. Ahora queremos, mi Dios, escuchar de ti. Padre mío, dijiste tú en tu palabra, me voy, mas no os dejo huérfanos, os dejo al Consolador, os dejo al Espíritu Santo, el cual vendrá y os enseñará todas las cosas que yo os he enseñado. Gracias, Padre. Queremos esta noche escuchar de ti. Háblanos, te pido. Y que sea tu Espíritu, mi Dios, el que se glorifique y se manifieste en este lugar. Sea, oh Padre mío, exaltado y glorificado, y en todo lo que hagamos y digamos aquí, mi Dios, tú llévate la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios me los bendiga. Bueno, pues vamos a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 16, es donde vamos a estar este día. Vamos a continuar con 2 de Samuel, capítulo 16. ¿Estamos ahí? Amén. Gloria a Dios. 2 de Samuel, capítulo 16. El tema de hoy, hermanos, es juicio a la manera del hombre. Juicio a la manera del hombre. Hermanos, a nosotros no nos gusta que nadie nos apunte el dedo, ni que nos diga que estamos mal, ni que mucho menos nos digan que no estamos haciendo las cosas bien. No nos agrada. Simplemente por el hecho de que dentro de nosotros hay una naturaleza rebelde, ¿no? Y muchas veces no tendemos a acatar las órdenes o los mandamientos o las ordenanzas de otra persona. ¿Por qué, hermanos? Porque en nosotros hay ese espíritu de rebeldía, ¿no es verdad? Y cuando alguien viene y nos dice a nosotros, hey, ¿sabes qué? Tú no estás haciendo las cosas bien hechas. ¿Y por qué no estás haciendo las cosas bien hechas? Nos quieren hasta comer, ¿no? Nos quieren comer vivos. Y prontamente nos juzgan. Eres flojo, eres una persona que no puede aprender, no tiene noción, eres una persona que no sé cómo tratar contigo, ¿no? Y esa es de la manera en la cual muchas de las veces tendemos a reaccionar en ciertas ocasiones. Le decía yo a Francisco y a los que estábamos hablando esta tarde, hey, ¿sabes qué? Hoy vengo bien cansado. Tengo uno de los muchachos de vacaciones ahora y me tocó trabajar por él, ¿no? Dejé el escritorio y agarré mis herramientas y me fui al edificio, ¿no? A trabajar. Y hoy me hicieron sudar. Subir y bajar escaleras y cortar cortar alambre y poner alambre y hacer un montón de cosas que teníamos que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque me tuve que poner las herramientas. Entonces, el hecho de que me puse a trabajar, en el proceso, hablando y diciendo, ay, que instaló esta porción de alambrado en esta porción del edificio lo hizo mal. Mira, no sabe ni lo que estaba haciendo. ¿Qué estoy haciendo yo? Automáticamente estoy juzgando el trabajo de otra persona, ¿no? Ahora, si esa otra persona hubiera estado ahí, me hubiera dicho, hey, ¿sabes qué? Lo hice de esta manera porque así era la única forma que se podía hacer. Estaba haciendo juicio a la manera del hombre. Estaba haciendo mi propio criterio. Y como estaba haciendo mi propio criterio, entonces, pues yo me formulé mis propias ideas y automáticamente deducí que esa persona que hizo ese trabajo no sabía lo que estaba haciendo. Y es lo que hacemos muchas veces. Por ello el tema de hoy es el juicio a la manera del hombre. ¿Por qué razón, hermanos? Porque David no podía asimilar el hecho de que estuviera huyendo de su propio hijo. Estuviera huyendo de su propio hijo, que ahora no estaba bajo el juicio de Dios, sino bajo el juicio del hombre, bajo el juicio de Absalón. Porque Absalón ha tomado el reino de Israel.
Y como Absalón ha tomado el reino de Israel, entonces ahora todo Israel se ha unido. ¿A quién? Se ha unido a Absalón y quedó un pequeño remanente. Y ese pequeño remanente se fue ¿con quién? Se fue con David. Se fue con David. Dios ya había hablado con David. Porque David cometió un gran pecado. Usó la espada de su enemigo para quitarle la vida a un hombre inocente. Le quitó la esposa a ese mismo hombre y cometió adulterio. Dios trató con David, y cuando Dios trató con David, David aceptó el hecho de que era Dios el que estaba hablando con él. Se humilló delante de Dios, y al humillarse delante de Dios, Dios le dijo a él: hey, aunque yo sé que yo te he perdonado, no te puedo eximir de las consecuencias. O sea, todas las cosas que tú hiciste tienen repercusiones, y todo lo que tú hiciste tiene de una forma u otra pago. Y por el hecho de que yo te he perdonado, no quiere decir que te vas a salir con la tuya. No, tienes que pagar por lo que hiciste. Y le dijo a David: no se va a apartar la espada de tu casa por todos los días de tu vida y por todas tus generaciones. Y después le dice a David: lo mismo que tú hiciste en secreto con Betsabé, yo lo voy a hacer que se haga entre tu pueblo, o sea, de tu familia, en público. O sea, David sabía lo que Dios le había dicho que iba a pasar. Pero David aceptó el juicio. Aceptó el juicio. ¿Por qué aceptó el juicio? Porque era un juicio de parte de Dios. Y él entendió que Dios era y es soberano sobre todas las cosas. Y como Dios es soberano sobre todas las cosas, entonces David entendió: tarde o temprano todas estas cosas van a ocurrir en mi vida. Tarde o temprano todo lo que Dios dijo que iba a suceder va a ocurrir. Y cuando ocurra, entonces tengo que hacer ¿qué? Tengo que aceptar lo que me viene a mi vida por el hecho de que Dios lo ha permitido, porque yo no hice caso de los mandamientos ni de la palabra de Dios. Y porque no hice caso de la palabra de Dios, ahora las consecuencias es en lo que estoy viviendo, las cosas que estoy pasando. Por ello es que cuando David sale de Jerusalén, David subió al monte de los olivos y iba llorando, hermanos. Iba llorando. Salió de Jerusalén, pasó el valle del Cedrón, y al pasar el valle del Cedrón llegó al huerto de Getsemaní y siguió hacia arriba en el monte de los olivos. Y mientras David iba caminando hacia arriba, hacia el monte de los olivos, iba llorando y iba descalzo. Iba descalzo. O sea, iba descalzo diciendo: Señor, de verdad, mira mi humillación, o sea, mira mi condición física y mira mi condición espiritual. Hablando con Dios, o sea, diciéndole a Dios: Señor, me arrepiento 1000 veces por lo que yo hice, por el daño que yo causé y por la sangre que yo derramé, sangre inocente. Pero es demasiado tarde, porque lo que Dios dice en su palabra que va a ocurrir, y nada de lo que el hombre pueda hacer lo va a poder parar. Y es porque la mano de Dios es la palabra de Dios, es la obra de Dios. Y yendo David por el monte de los olivos, simple y sencillamente iba meditando en su corazón y no podía entender, no podía creer el hecho de que su hijo, aquel que salió de sus entrañas, aquel el cual él crió cuando era niño, ahora fuese su enemigo. Fuese su enemigo y estuviese puesto delante de él como si fuese él un criminal, huyendo delante de él como si fuese un criminal. Por ello es que la angustia de David lo dirigió ¿a dónde? Lo dirigió a Dios. Lo dirigió a Dios. La angustia de David lo dirigió a Dios. Muchas veces nosotros estamos angustiados y renegamos por lo que nos está pasando. Siempre estamos preguntando: Señor, ¿por qué? Si soy un fiel siervo tuyo, Padre, continuamente estoy en tu casa.
Continuamente te estoy sirviendo, estoy haciendo tu santa y perfecta voluntad. Hay un estudio, ahí estoy. Hay que ayudar, ahí voy. Señor, hay que dar una donación para algún evento misionero, ahí estoy, Señor, siempre aporto. Y ahora me viene una prueba y tú dejas que la prueba llegue a mi vida. Y comenzamos a ¿qué? Comenzamos a cuestionar la soberanía de Dios. Pero David no iba cuestionando la soberanía de Dios. David iba, hermanos, triste, descalzo, llorando, caminando hacia el monte de los olivos, hacia la parte de arriba. Pero él no iba renegando de Dios en ningún momento. Él iba confiando en Dios. Iba confiando en Dios. Y es lo que nosotros, hermanos, debemos hacer en nuestras pruebas y en nuestras tribulaciones. No cuestionar el hecho de que, ¿por qué me está pasando esto? Sino decir, Señor, tú eres soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Yo sé que esta prueba es pasajera. Y yo sé que a través de esta prueba tú, mi Dios, vas a hacer cosas grandes y maravillosas en mi vida para cambiar y transformar mi corazón. El hecho de que tú lo estés permitiendo quiere decir que tú quieres purificarme. ¿Por qué? Porque hace falta la purificación en nuestras vidas. Y a veces la purificación viene cuando somos pasados a través del ¿qué? A través del fuego. Y ahora David está pasando por una angustia, por una situación muy difícil en su vida. Lo que nos lleva al primer punto de esta noche. El primer punto que vamos a mirar esta noche es la calumnia desvergonzada y sin sentido. La calumnia desvergonzada y sin sentido. Versículo 1 de 2 de Samuel 16:1. Dice que cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuerno de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. O sea, yendo David hacia otro lugar para esconderse de Absalón, podemos ver la mano de Dios en el proceso. Podemos ver la mano de Dios en el proceso. Ahora, algo que entendemos acá de Siba es lo siguiente. Siba era el criado de Mefiboset, ¿no? El hijo de Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl, ¿no? Rey Saúl. Entonces, cuando hablamos de Siba, hablamos de uno al cual Dios y David pusieron como siervos de Jonatán. Y no solamente le pusieron como siervos de Jonatán, sino que le dio David órdenes específicas a Siba para que sirviese a Mefiboset. Lo encontramos en el libro de 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Donde la escritura dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, y yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues, dice, labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Siervos de Mefiboset. Encontramos a Siba abandonando su cargo, abandonando su responsabilidad,
responsabilidad que le había sido otorgada o le había sido dada por el mismito rey. Se tenía que someter ¿a quién? Se tenía que someter a Mefiboset. Y como se tenía que someter a Mefiboset, entonces este hombre no debió haber abandonado a su amo. Se debió haber quedado con su amo, o se tenía que haber llevado a su amo con él. ¿Por qué? Porque Mefiboset era lisiado de las dos piernas. O sea, Mefiboset no podía caminar. A Mefiboset había que moverlo de un lado a otro. Vamos acá, vemos un acto de rebeldía de parte de Siba. Un acto de rebeldía de parte de Siba. ¿Por qué? Porque Siba sabía perfectamente lo que tenía que hacer y lo que debía de hacer. O sea, está actuando astutamente en lo que está haciendo. Siba no está, digamos, acá tratando de ganar el favor del rey. Siba está acá tratando de engañar al rey con una falsa información. Con falsa información. O sea, es astuto, ¿no? Es un hombre astuto. Está usando de astucia para poder lograr algo que él no hubiese podido lograr jamás si lo hubiese hecho de la manera correcta. ¿Qué está haciendo? Está viniendo ahora al rey con 2 asnos cargados de provisiones. Trae higos, trae panes, trae vino. ¿Y se los trae a quién? Se los trae al rey. Se los presenta al rey. En el libro de Lucas encontramos algo similar, hermanos. A mí me gusta siempre relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para poder dar una interpretación clara respecto a lo que estamos viendo. Y en Lucas 16, versículo 3, encontramos una similitud a lo que podemos mirar acá en Siba. En Lucas 16, 3 nos dice la escritura: entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? ¿Por qué? Porque el amo le había dicho al mayordomo: hey, ¿sabes qué? Malgastaste mi dinero, y porque malgastaste mi dinero, te voy a quitar el puesto de mayordomo. Y el mayordomo no sabía hacer más que ser mayordomo. Y si se iba a quedar sin chamba, ¿no? Y sin amigos, y sin dinero. ¿Y qué iba a hacer si no sabía trabajar? Fíjate lo que dice acá. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él dijo: toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Siba, ¿qué está haciendo Siba? Siba está haciendo exactamente lo mismo. Está haciendo lo mismo que hizo este mayordomo. Este mayordomo, después de que se le quitó la mayordomía, dijo él: no sé cavar, pedir limosna me da vergüenza. Entonces tengo que hacer algo al respecto. Tengo que ganar amigos. Tengo que ganar amigos. E inmediatamente, para él poder ganar amigos, ¿qué fue lo que hizo? Le trajo un obsequio. ¿A quién? Un obsequio al rey. Y que lo necesitaba mucho en ese momento. Lo necesitaba mucho en ese momento. ¿Por qué? Porque salió David de Jerusalén con todos los suyos y todos los hombres valientes. Comúnmente cuando alguien salía de la ciudad o abandonaba la ciudad, nunca se llevaban los caballos ni se llevaban los camellos, se iban caminando en forma de humillación. Y eso fue lo que hizo David.
David salió de Jerusalén de una forma, en forma humillante, ¿no? Diciendo, dejo la ciudad, dejo mi casa, dejo mis bienes, dejo mi palacio, dejo todo, me voy. Y se fue a pie, iban caminando. Y Siba dijo, hey, un momento, esta es una gran oportunidad para mí. ¿Para qué? Para yo hacerme de tierras y hacerme de posición. Y lo hizo. Lo hizo. Fíjate lo que nos dice en el versículo 3. En el versículo 3 escucha. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. O sea, wow, qué maravilloso tú eres. Eres generoso. Es lo que le está diciendo, Siba al rey. O sea, no lo que le está diciendo Siba al rey, era lo que Siba quería que ocurriera. Era lo que él estaba buscando. De una manera sagaz, de una manera sutil. ¿Supo qué? Supo llegar al corazón del rey. Ahora, hermanos, pongámonos a pensar un momento, ¿no? Dice Siba que Mefiboset se quedó en Jerusalén con la idea de que Israel le iba a regresar el reino a él, el reino de su padre, o sea, el reino de Saúl. Esa era la idea. Pero ¿en qué cabeza cabe? Vaya, pongámoslo de esta manera, ¿no? Porque ahí yo pienso que David falló un poco, ¿no? En el hecho de que cómo Israel le va a regresar el reino a Mefiboset, que le pertenecía a Saúl, cuando Absalón se ha postulado rey de Israel. O sea, quizá Mefiboset haya dicho, bueno, entre el padre y el hijo se van a matar el uno al otro, y al final del día, muerto el hijo, muerto el padre, les va a hacer falta un rey. Entonces, aquí estoy yo, ¿no? Hijo de rey, pues entonces establezcanme como rey. Pero era mentira. Mefiboset no pensaba ni sentía eso en su corazón. ¿Por qué no pensaba ni sentía eso en su corazón, hermanos? Por el simple y sencillo hecho de que Mefiboset entendió, reconoció la mano de Dios en David. Que David fue establecido rey de Israel por Dios. David no se estableció él como rey de Israel porque él quiso ser rey de Israel. Dios lo puso a él como rey de Israel. Como rey de Israel. Entonces Mefiboset entendió, dijo, hey, ¿sabes qué? Yo solamente tengo que hacer ¿qué? Me tengo que someter a la voluntad de Dios y no a la voluntad del hombre. Y ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que hacer hincapié. ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces tratamos de nosotros someternos a la voluntad del hombre antes de considerar la voluntad de Dios. Porque todo lo que tenemos delante nuestro parece ser maravilloso, ¿no? Parece ser que tiene sentido. Parece ser que nos prometen mucho y al final del día recibimos nada. Y eso es lo que estaba pasando acá. Por ello es que esta observación acá que podemos ver es de parte de Siba, es una calumnia desvergonzada, sin sentido, pronunciada por un hombre que estaba actuando de una manera sagaz para robarle a su amo todo lo que era de él. Y lo logró. Lo logró. ¿Por qué razón lo logró? Por el hecho de que David le dio a él todas las posiciones, todas las propiedades y todo lo que Mefiboset tenía, ¿se lo dio a quién? Se lo dio a Siba. El segundo punto de esa noche, hermanos. El segundo punto de esa noche es una maldición de un amargado. Una maldición de un amargado. Fíjate lo que dice el versículo 5. Y vino el rey David hasta Behurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos sus siervos del rey
del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Porque eres hombre sanguinario, le dice ahí. Qué interesante, ¿no? Simeí era un pariente lejano del antiguo rey Saúl. Y aún resentía a David porque había reemplazado la dinastía de Saúl. Y como lo podemos ver acá, salió maldiciendo, arrojando piedras y llamándole nombres ¿a quién? Llamándole nombres a David. Diciéndole sanguinario. Y diciéndole a él perverso. Ahora veamos bien esas dos palabras, porque son acusaciones sumamente fuertes. Sumamente fuertes. Sanguinario comúnmente se usa con una persona que ha derramado mucha sangre inocente. No estamos hablando de una persona que ha derramado sangre en la guerra, porque en la guerra es muy distinto el derramamiento de sangre. Pero una persona que para llegar a una posición superior le quita la vida a aquellos que son sus enemigos y a los cuales son piedra de tropiezo para su avance. Y cuando hablamos de un sanguinario, hablamos de un asesino. Hablamos de una persona que literalmente le quita la vida a todo aquel que se le atraviesa con el hecho para poder llegar a la meta, para poder llegar a la cima, a donde él quiere llegar. Y es lo que le está diciendo Simeí ¿a quién? A David. Le dice: ¿tú mataste a quién? Tú mataste a Saúl. Tú mataste a los hijos de Saúl. Tú mataste a la familia de Saúl. Tú acabaste con toda la dinastía, o sea, con toda la familia de ellos. O sea, su sangre está en tus manos. ¿Bíblicamente eso es verdad? No. Bíblicamente ninguna de esas acusaciones son verdaderas. Ahora, perverso, le dice acá perverso. No vamos a ponerle título a la situación, pero sí vamos a mirar que David tenía ciertas tendencias ¿a qué? Tenía ciertas tendencias a tener muchas mujeres. ¿Verdad? Entonces, no sabemos, no vamos a decir sí o no, ¿verdad? Pero sí podemos ver, quizá haya acertado un poco ahí en esa área, pero no necesariamente quiere decir que esté hablando correcto por el hecho de que Dios le había establecido, y Dios estableció al hombre para que el hombre tuviese una sola mujer. Y esa mujer fuese su esposa, la mujer de su vida, hasta que la muerte los separase. Pero David tenía muchas esposas y concubinas. Y a razón de ello, ahora pues se encuentra en una situación muy difícil. Porque una de esas esposas le dio a luz a un hijo llamado Absalón, el cual ahora se ha rebelado en contra de él, y el cual ahora se ha declarado enemigo de ¿quién? Enemigo de David. Por ello, hermanos, entendamos algo que para nosotros es de suma importancia. Este hombre, Simeí, está acusando a David con acusaciones sumamente fuertes. Y no solamente les está acusando con acusaciones fuertes, sino el hecho de tener que oír las palabras de este hombre. El hecho de que los hombres valientes, los peleteos, los cereteos, pongamos los Navy Seals, si lo vamos a poner de esa manera, o los Marines, que eran los que iban con David, los hombres más
más valientes de Israel iban con David. Los hombres mejor entrenados, los hombres mejores para la guerra iban con David. Iban con él. Y escuchar a este hombre maldecir al rey, ¿te imaginas lo que ellos deben de haber sentido en su corazón? Les debe de haber dado mucho coraje en esos momentos. Ahora dice acá él, Simeí, dice: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Hete aquí sorprendido en tu maldad. Ahora, no está hablando cierto a razón de la sangre de Saúl, pero sí está hablando cierto acerca del hecho de lo que él hizo, la maldad que él cometió en haberse metido con Betsabé, mujer de Urías Eteo. Eso sí, no fue visto bien delante de Dios. Y no es visto bien delante de Dios ahora, en nuestros tiempos, mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender acá? Ok, desde cierto punto Dios va lidiando con David. Le va hablando a David, le está diciendo: David, recuerda mis palabras, recuerda las cosas que yo te dije que te iban a ocurrir, que iban a venir a tu vida a razón de el pecado que tú cometiste. Te dije que la espada nunca se iba a apartar de tu casa. Te dije que lo que tú hiciste en secreto, yo lo voy a hacer a la luz. O sea, yo te dije que te iba a perdonar, pero no te iba a eximir de las consecuencias. Y todas estas cosas que tú estás escuchando en estos momentos de labios de Simeí, es solamente para recordarte que las palabras proféticas que yo hablé acerca de tu persona, todas y cada una de ellas se van a cumplir al pie de la letra. Se van a cumplir al pie de la letra, una por una. En el tercer punto de esta noche, que es la reacción a la maldición del amargado. La reacción a la maldición del amargado nos dice en el versículo 9. En el versículo 9, entonces Abisaí dijo, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, dice, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Qué interesante. Porque te dije hace un momento, ¿no?, que los valientes de David iban con él. Y cuando los valientes de David escuchaban las palabras de Simeí, les entró mucho coraje. Su sangre estaba hirviendo en ellos, dentro de ellos. Ellos querían justicia. Ellos querían que David diera la orden, que David dijera: hey, córtale la cabeza y calla a ese maldiciente. Ellos estaban esperando esa orden. Era lo que ellos deseaban. Pero hermanos, veamos algo acá que es muy importante para nosotros y para aplicarlo en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque aquí fallamos muchos de nosotros, incluyendo al que habla, ¿ok? Incluyendo al que habla. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien nos ataca,
Cuando alguien nos maldice, cuando alguien nos dice algo, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es ¿qué? Defendernos. Sacamos las uñas, ¿no? Sacamos las uñas y inmediatamente pelamos los dientes. Y nos ponemos en contraataque. Estamos listos para defendernos. Y Abisai le dice a David, hey, dame oportunidad y yo le corto la cabeza a este hombre. Ahora una cosa te voy a decir es lo siguiente. Si David hubiera dicho, córtale la cabeza, hubiera corroborado las palabras de este hombre. ¿Por qué? Porque hubiera derramado sangre inocente. Y hubiera corroborado que era un sanguinario. Un sanguinario. Pero David no actuó de esa manera. Sino que le hace una pregunta a Abisai. Le dice a Abisai, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Ahora, los hijos de Sarbia, esos sí eran sanguinarios. Los hijos de Sarbia eran sanguinarios. Estos sí de verdad que derramaron mucha sangre inocente. E incluso la sangre de ¿quién? La sangre de Abner. ¿General de quién? General de Saúl. Ellos sí que cometieron muchas atrocidades. Y por eso le dice David, hey, ¿ustedes creen que yo soy de su calaña? ¿Ustedes creen que yo soy como ustedes? ¿Ustedes de verdad piensan que yo voy a actuar como ustedes hubieran actuado cuando alguien viene y les confronta y por no quedarse callados se avientan al ruedo y le quitan la vida a otra persona? Dice, no, yo no actúo de esa manera. ¿Por qué yo no actúo de esa manera? Dice, ¿por qué? Porque yo veo la mano de Dios en esto. Yo veo la mano de Dios en esta situación. Yo veo la mano de Dios que Dios es el que le está diciendo a este hombre que me maldiga. Que Dios es el que está permitiendo que este hombre abra su boca y me llame a mí sanguinario y perverso. A veces Dios tiene que permitir, hermanos, ciertas personalidades en nuestras vidas, ciertos caracteres en nuestras personas para probarnos, para ver dónde estamos, para ver dónde está nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros podemos ver dónde estamos. Si nosotros reaccionamos como reaccionó Abisai, estamos mal. Estamos mal. Fallamos a la prueba que Dios nos envió. Pero si reaccionamos como David reaccionó, hermanos, entonces vamos en la dirección correcta. Vamos en la dirección correcta. ¿En qué dirección vamos? Vamos entendiendo la voluntad de Dios. Vamos entendiendo el plan de Dios. Vamos aprendiendo que Dios nos está moldeando, nos está formando y nos está haciendo cada día más y más a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Pero mientras nosotros, hermanos, mientras nosotros reaccionemos como reaccionó Abisai, vamos a fallar. Vamos nosotros a fallar. Me gustan mucho las palabras del versículo 12. Porque dice en el versículo 12, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Es lo que dice acá. Quizá Dios vea lo que este hombre está haciendo, la manera en la cual me está ofendiendo, y Dios se compadezca de mí. Se compadezca de mi persona. A través de los años, hermanos, el Señor ha obrado, ha hecho muchas cosas maravillosas en mi vida. Me ha ayudado mucho. Me ha sacado de una y otra. Yo soy una persona muy volativa. Muy volativa. A mí me la haces y inmediatamente me enciendes. Me pongo a la defensiva. Te lo digo porque no quiero ser hipócrita. No quiero pretender acá que soy santo y que soy esto y que soy lo... No, hermanos. Lo que ustedes ven acá, lo que ustedes van a ver allá. Y van a ver ocasiones en las cuales se me van a ir los caballos. ¿Y saben qué? Se me van a ir los caballos incluso con ustedes, mis hermanos, la iglesia.
Por el hecho de que muchas veces quizá una palabra mal dicha o un comentario que no agrade o algo que se expresó de una manera equivocada, va a salir la carne. Y lo mismo les va a pasar a ustedes. Lo estoy seguro. Yo los conozco a muchos de ustedes. A muchos de ustedes yo los conozco y sé que apenas les pueden pinchar y no sale sangre de tan colorados que están. Pero igual podemos ver que Dios está obrando, ¿no? ¿Obrando en quién? Obrando en nosotros. Dios le dio una gran lección al ejército de David. Les enseñó a ellos a depender de Dios. Y Dios nos va a permitir pasar pruebas. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a depender de Dios. Y cuando nosotros aprendamos a depender de Dios, hermanos, entonces nosotros vamos a mirar la gloria de Dios. Vamos a mirar la mano de Dios obrar de una manera favorable para nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2, 6. Dice la Escritura, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿En quién miramos esta forma? ¿En quién miramos esta personalidad en estos versículos? En David. En David. ¿Por qué, hermanos? Porque David muy fácilmente se hubiese podido exaltar. Y al exaltarse también le hubiera salido la carne. Pero no, él se humilló. Se humilló delante de ¿quién? Se humilló delante de aquel que lo humillaba. Se humilló delante de aquel que lo maldecía. Se humilló delante del ejército que iba con él. Si David simplemente hubiera dicho la palabra, ese hombre no hubiese existido más. Pero dijo, no, mi Dios está trabajando en mi corazón. Mi Dios está trabajando en mi vida. Mi Dios me está moldeando. Mi Dios me está haciendo cada día más y más a su imagen. Y quiero ser un hombre conforme al corazón de Dios. Que al final del día, así es como encontramos a David en las Escrituras. Un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, hay algo acá muy importante, ¿no? Porque en su libro Perfil de 3 monarcas, Gene Edwards pone estas palabras en la boca de David. Si quieren leer ese libro, es un libro muy bueno. Se llama Perfil de 3 monarcas. Gene Edwards es el nombre del autor. Dice de esta manera, dice que David dijo, el trono no es mío, no para tenerlo, no para tomarlo, no para protegerlo y no para quedármelo. El trono es de Jehová. Fue ese tipo de corazón el que mantuvo a David encaminado durante un momento tan difícil y le permitió incluso poder descansar en el medio de tan grande prueba. ¿Por qué razón, hermanos? Porque él dijo, hey, esto es obra de Dios, esto es la mano de Dios y yo voy a confiar en Dios. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos. Dirás tú, es difícil, sí lo es. Yo no te dije que era fácil, porque si fuera fácil todos lo hicieran. Es muy difícil dominar nuestro carácter, dominar nuestra actitud. Es muy difícil, hermanos, entregarle 100% nuestra vida al Señor para que haga su obra. Porque muchas veces nosotros queremos meter la cuchara y decir, no, Señor, mira, es que esto se tiene que hacer así, porque así lo hacía mi abuelito, mi abuelita, así lo hacía mi tío, mi tía, así lo hacía mamá, papá. Tenemos que cederle todo a Dios. Cederle todo, absolutamente todo a Dios, para que Dios pueda obrar en nuestros corazones. El cuarto punto, el bloqueo de la maldición, hermanos.
el bloqueo de la maldición. Versículo 15. Escucha. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Husaí, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husaí: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Husaí: ¿qué es tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Husaí respondió a Absalón: no, sino que de aquel que elija Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Husaí quería irse con David. Si recuerdas los versículos que leímos en el libro de 2 de Samuel, capítulo 15, versículos 32 y 34. Él iba ya con su equipaje empacado. Husaí llevaba todo con él. Llevaba a su familia, llevaba a sus hijos, iban todos con él. Todos ellos iban ¿a qué? Todos ellos iban a partir con el rey. Pero David le dijo a Husaí: quédate en Jerusalén, porque me es más beneficioso que tú te quedes en Jerusalén, porque tú eres el único que puede turbar el consejo de Ahitofel. Eres el único. Y si te quedas en Jerusalén, entonces me vas a ser de gran ayuda a mí y al reino de Israel. A ambos nos vas a ser de gran ayuda. Y Husaí, como podemos ver acá, jugó un papel bastante bien. Cuando llega Absalón a Jerusalén, lo recibe de una manera cordial. Le dice a él: hey, bienvenido a Jerusalén. Y Absalón se sorprendió. Dijo: bueno, pero si tú eres el mejor amigo de David, ¿qué haces tú aquí en Jerusalén? O sea, le sorprendió, ¿no? De la misma manera que muchas de las veces nos sorprenden a nosotros ciertas circunstancias o ciertas decisiones o ciertas personas, de la misma forma le sorprendió también a Absalón. Pero el plan de Dios era otro. Hermanos, cuando Dios está en el medio de el asunto, cuando Dios está obrando a favor de sus hijos, Él hace cosas que para nosotros serían imposibles. Y por ello es que podemos ver que la fe, hermanos, es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Esperaba a David que regresara a Jerusalén. Ahora David se fue de Jerusalén diciendo: Señor, yo salgo de Jerusalén, no sé si voy a regresar a esta ciudad. Pero si está en ti, le dice David a Dios, si está en ti, haz que yo regrese acá. Lo encomendó su causa ¿a quién? A Dios. ¿Qué hacía Jesús cuando le vituperaban? ¿Qué hacía Jesús cuando le escupían en la cara? ¿Qué hacía Jesús cuando los hombres le maldecían mientras pasaban por el camino? Nos dice la Escritura que él encomendaba su causa ¿a quién? A Dios. Qué hermoso ejemplo, ¿no? Lo podemos ver ahora en la vida de David. Lo podemos ver ahora en la vida de Jesús. Y sería hermoso si lo pudiéramos ver en nuestras propias vidas, ¿no es verdad? Que si alguien nos acusa, si alguien nos acosa, si alguien nos insulta, si alguien nos llama barrigueverdes, podamos decirle nosotros, Señor, juzga tú mi causa. Juzga tú mi causa. Proverbios 17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia.
En todo tiempo, dice, ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. O sea, Usaí acá en esta porción de la escritura que estamos leyendo nosotros, él se quedó en Jerusalén por amor ¿a quién? Por amor a David. Por amor a David. Ahora, si se haya descubierto el complot que ellos habían armado, ¿quién es David y Usaí? Usaí hubiera quedado muerto ahí en Jerusalén, pero estaba la mano de Dios en este asunto. Continuamos en el versículo 20. Dice en el versículo 20, entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Si me preguntas a mí, ese fue el peor consejo que le pudo haber dado este hombre a Absalón. Ese fue el peor consejo que le pudo haber dado este hombre a Absalón. ¿Sabes por qué? Porque lo que este hombre le estaba pidiendo a Absalón que hiciera estaba fuera de la voluntad de Dios. Estaba fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ten mucho cuidado. ¿A quién te acercas y a quién pides consejo? Cuando tú te acercas a alguien y pides consejo, o buscas que alguien te dé a ti una palabra de ánimo, de aliento, pásalo por el colador de la palabra de Dios. Que las palabras que la persona te aconseje o te diga que hagas, se alineen con el corazón de Dios, se alineen con la voluntad de Dios. Porque si no se alinean con el corazón de Dios, si no se alinean con la voluntad de Dios, deséchalos. Inmediatamente deséchalos. Porque te van a llevar al error, te van a llevar al pecado. Fíjate lo que dice Levítico 18:6. Levítico capítulo 18, versículo 6 dice: ningún varón se llegará a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y en Levíticos capítulo 20, versículo 11 dice: y cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre sus cabezas. Y Ahitofel le dice a ¿qué le dice a Absalón? Llégate a las concubinas, o sea, llégate a las amantes de tu padre. Contrario totalmente a ¿qué? Contrario totalmente a la palabra de Dios, contrario totalmente a los mandamientos de Dios, contrario a la ley de Dios. Y le está aconsejando a él que viole la voluntad de Dios. Pablo lidia con un problema similar en 1 Corintios 5, versículo 1. De cierto, si oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo Ahitofel? ¿Qué es lo que está haciendo Ahitofel con Absalón? ¿Lo está entregando a quién? A Satanás. Lo está entregando a Satanás.
El apóstol Pablo dice en el versículo 5, dice, el tal se ha entregado a Satanás. El tal se ha entregado. ¿Por qué? Porque está fuera de la voluntad de Dios. Y cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, automáticamente se pone uno bajo el señorío del diablo. Y cuando nosotros nos ponemos bajo el señorío del diablo, pues le pertenecemos ¿a quién? Pertenecemos al diablo. Y Itofel le dice a Absalón, Absalón, llégate a las mujeres de tu padre para que entonces te hagas aborrecible a él. No, lo que tú te estás haciendo es aborrecible a Dios al tú hacer tal acción. Hay que tener cuidado, iglesia. Hay que tener mucho cuidado nosotros también este día. ¿Por qué? Por el hecho de que muchas veces andamos volando bajo, ¿no es verdad? Muchas veces estamos pasando por problemas, dificultades, situaciones en la vida. Nos acercamos a alguien, le abrimos nuestro corazón y aquella persona nos aconseja a nosotros con sus experiencias, de la manera en la cual ellos han lidiado con problemas en el mundo anteriormente. Pero en ningún momento abrieron las sagradas escrituras para decir, mira, así dice Jehová, mira, así dice la palabra de Dios, mira, sigue lo que nos dice aquí escrito en la palabra de Dios. Y si nosotros, hermanos, no seguimos la palabra de Dios, entonces nos estamos saliendo de la voluntad de Dios. Y es lo que estaba haciendo Itofel. Estaba sacando a Absalón de la voluntad de Dios. Ya estaba fuera de la voluntad de Dios al haberse rebelado en contra de David. Pero ahora le echó más leña al fuego, ¿no? Fíjate lo que hace en el versículo 22. En el versículo 22 dice, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y se llegó, quiere decir que tuvo relaciones sexuales con las concubinas de su padre. Ahora Dios le dijo a David que esto iba a ocurrir. Dios le dijo a David que esto iba a ocurrir. Porque David estaba donde cuando miró a Betsabé bañándose. En el terrado, ¿no es verdad? Lo que quiere decir es que estaba en el techo de su casa. David estaba en el techo del palacio. Y desde el techo del palacio miró hacia abajo y dijo, santo Dios, ¿qué es eso? Un ángel bajó del cielo, ¿no? Y se le fueron los ojos, ¿no es verdad? Y inmediatamente miró a Betsabé, se enamoró de Betsabé y la hizo venir a él y se llegó a ella y el resto es historia, ¿verdad? Y Dios le dijo, hey, lo que tú hiciste en secreto, David, yo lo voy a hacer a la luz del día. Yo lo voy a hacer a la luz del día. Entonces acá Dios está cumpliendo su palabra profética que dijo que iba a ocurrir. Acá está ocurriendo. Está ocurriendo. Y está ocurriendo por consejo de ¿quién? Por consejo de un hombre sabio. De Itofel. De Itofel. Ahora, este deshonroso acto dijo mucho acerca de Absalón, quien fue el que llevó el acto a cabo, ¿no? Ahora, Absalón bien hubiese podido decir, hey, ¿sabes qué? Itofel, te pasaste. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Es mi padre, aunque ahora se haya convertido en mi enemigo, quizá él sea mi enemigo, pero aún tengo temor a Dios. No voy a hacer tal cosa. Pero él lo miró como una oportunidad para ganarse el corazón de todo el pueblo de Israel. Fue un ¿qué? Un oportunista. Fue un oportunista. Fue un hombre rebelde. Fue un hombre el cual no buscó el corazón de Dios, sino que buscó sus propios deseos. Sus propios deseos. Algo que al final del día todos y cada uno de nosotros vamos a tener que confrontar. En un punto de nuestra vida nosotros también vamos a confrontar una situación similar y ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios para pegarnos a la verdad de Dios, a la palabra de Dios y confiar en sus promesas y no en nuestros deseos ni en lo que queremos hacer, sino en lo que Dios quiere y desea para nosotros. Porque si nos dejamos llevar, hermanos, por nuestros deseos,
vamos a terminar en las mismas condiciones que terminó Absalón. ¿Entregado a quién? A Satanás. Entregado a Satanás. Continuando en el versículo 23 para terminar. Y dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Un consejo sabio. Ahora, ¿quién era Ahitofel? Era el abuelito de Betsabé. Era el abuelo de Betsabé. Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Y Hiram era el papá de ¿quién? El papá de Betsabé. O sea que Ahitofel era el consejero personal de David. Y David cometió adulterio con la nieta de Ahitofel. Dirás tú, bueno, mira, quizá Ahitofel esté usando esta situación como en forma de venganza, dice, ¿para qué? Como en forma de venganza para pagarse lo que él le hizo a su nieta. Pero vemos que hasta cierto punto, hermanos, es la mano de Dios que está obrando acá para purificar el corazón de un hombre que dejó a Dios por los deseos de su carne. Dejó a Dios por los deseos de su carne. La palabra de Dios nos dice que la disciplina empieza por la casa ¿de dónde? De Dios. O sea, Dios al que ama, disciplina. Y si tiene que disciplinar a alguien, primero va a comenzar ¿por dónde? Por nosotros, por sus hijos. Entonces, Él no va a ir a disciplinarlos de afuera si antes no nos enseña a nosotros a caminar en santidad y verdad. David tenía que ser pasado por el fuego para que entendiese el corazón de Dios y caminase conforme a la voluntad de Dios. Y si nosotros, hermanos, estamos siendo pasados por el fuego, no reniegues. No reniegues por el hecho de que estás siendo pasado por el fuego. Al contrario, di, Señor, yo sé que me estás preparando para algo más grande, para algo mayor, para algo glorioso y maravilloso. Solamente quiero esperar en ti, esperar en tu voluntad. Para terminar, los voy a dejar con Isaías 55:8. Isaías 55:8, que esta es la manera en la cual nosotros podemos aplicar este capítulo a nuestras vidas. Dice Isaías 55, versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para que la envíe. Padre, gracias, mi Dios, por este tiempo. Estos 23 versículos que hemos leído esta noche y estudiado en el libro de 2 de Samuel, capítulo 16, traen a nuestra vida, Señor, una gran lección. Podemos ver, Padre mío, un corazón contrito y humillado en la vida de David, pero también podemos ver, oh Padre mío, un corazón rebelde en la vida de Absalón. Y ambos, Padre mío, tuvieron que hacer una decisión. David, oh Padre mío, hubiese bien podido dar la orden para que le quitaran la vida a aquel que lo maldecía, pero no lo hizo. Y Absalón bien hubiese podido decir no, porque eso no agrada a Dios, mas se olvidó de ti e hizo lo vil y lo malo delante de tus ojos. Por lo cual, oh Padre Santo, sabemos y entendemos que su corazón no estaba contigo. Ahora, Padre,
Te ruego, te pido y te suplico que seas en nosotros. Estamos acá esta noche, Señor. No queremos ser meros oidores, queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos aprender a caminar en santidad y verdad. Queremos, Padre mío, agradarte en todo. Por ello es que esta noche te pido, Padre, que tengas a bien, mi Señor Jesús, mirar en lo íntimo y profundo de nuestro corazón, y si en nosotros, Padre Celestial, hay maldad, o si nosotros estamos desviados de tu voluntad, ayúdanos, Padre, a alinear nuestro corazón con tu corazón y a vivir conforme a tu santa y perfecta voluntad. Gracias, Padre. Ahora bendícenos, llévanos con tu bendición y guárdanos en el hueco de tu mano. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios.